Y tal como prometimos al inicio, pues recibimos en este momento en Cita Cultural a Yaguana Alfonso, quien es gestor e investigador cultural, y con él conversaremos sobre la conferencia que se estará presentando este próximo jueves 17 de enero, Cultura Taína Hoy. Bienvenido. Gracias, Yumilka, gracias a todo el mundo que nos acompaña en esta mañana. Estamos aquí hoy para compartir e invitarles a presenciar y ser parte de la conferencia Cultura Taína Hoy, que estaré compartiendo junto a mis colegas Fátima Portorreal, una antropóloga muy reconocida por su trabajo sobre nuestra cultura, el trabajo con las campesinas y la identidad, y Rafael García Vidó, que es nada más y nada menos que el autor de uno de los diccionarios taínos más completos de la historia, con todo el vocabulario que tiene, ya va en su tercera edición, que sigue creciendo. ¿Qué los lleva a ustedes a interesarse en lo que es la presencia de la cultura taína hoy, cuando se dice que ya en nosotros, por lo menos en lo que es República Dominicana, no quedan rastros de los taínos? Esa idea de que no quedan rastros es una idea que se nos ha vendido. Se nos ha vendido, se nos ha inculcado, se nos ha repetido de numerosas veces desde el sistema educativo, de manera que cuando hablamos de los taínos, lo primero que hacemos es asesinarlos. Ya no hay. Sí. Sin embargo, hay una continuidad, y lo que nos ha llevado a estudiar esto es la riqueza que hay ahí de sabiduría, de respuestas a inquietudes que tenemos nosotros como sociedad, como personas que queremos vivir mejor, que queremos aire limpio, que queremos agua limpia, que queremos aprender cómo usar las plantas como lo hacen todavía muchas abuelas que no van a farmacias cuando se sienten mal. Saben exactamente a qué árbol, a qué hoja, cómo prepararla, y así muchos de nosotros todavía, nuestros padres, nuestras abuelas, así es como se curaban. Entonces hay una gran riqueza y también la necesidad de una identidad cultural basada en unas raíces. A eso iba. ¿Cuál es la importancia de esta identidad cultural? ¿Qué sucede con los pueblos que desconocen de su identidad cultural? Eso se evidencia especialmente en ocasiones en las grandes ciudades, por ejemplo, cuando perdemos la conexión de reconocer primero geográficamente dónde estamos. Esta isla, en el corazón del Caribe, es el punto de encuentro de muchas culturas, no solo de Europa con América, sino también de África, ¿verdad? Sino también de Asia, que pasaron por aquí también. Entonces, reconocer primero que antes de 1492 hay una historia milenaria, hay lenguaje, hay tecnología, hay una ingeniería muy diferente a lo que conocemos hoy, pero que sin embargo, si podemos traerlo al presente, que es como que decir pasado, pero que todavía sigue siendo presente, porque todavía hay campesinos que saben leer las estrellas, que saben exactamente dónde sembrar esa bichuelita para que se dé todos los años, y otros maestros que saben cómo bregar en medio de una sequía, en medio de una inundación, qué hacer cuando viene un huracán y no se cuentan con los recursos modernos. Entonces, cuando tenemos una identidad cultural enraizada, no nos perdemos como pueblo. Reconocemos una historia, reconocemos una continuidad, y en vez de mirar hacia afuera para darle sentido a quienes somos, podemos mirar hacia adentro. Podemos encontrar esa identidad en cómo comemos, en cómo gozamos, en cómo bailamos, en cómo pensamos, en cómo estudiamos. Incluso en cómo jugamos. Totalmente, como la pelota. En Cuba se realizó un estudio y se encontró que el ancestro del béisbol es el batú, es el juego que se jugaba en el batey con el que se batea, ¿verdad? Ahí está también el vocabulario. Se utilizaba una macana especial muy parecida al bate para batear. Las primeras pelotas que rebotaban estaban aquí en las Américas, no en Europa. Entonces el europeo llega y ve esta cosa y dice, wow, eso rebota y mira cómo se mueven. También el ancestro del fútbol es indígena. Cuando hablamos del lenguaje, ¿cuáles palabras todavía persisten hoy en día en nuestro idioma? Comenzando por esa expresión, ¿verdad? También las onomatopeyas que percibimos, si alguien es tacaño, si mucha agua, o sea, el lenguaje más allá también de las palabras, pero palabras tenemos cantidad. Como te dije, el diccionario de Rafael García Vidó es bien extenso de la A a la Z, y entre ellas hay, además de los topónimos, ¿verdad?, que tenemos Higüey, Maguana, Bonao, Bani, Samana, Nigua, Nagua, cantidad, ¿verdad? Y los nombres de los caciques y las caciques que lucharon, dieron toda su vida para que nosotros estemos aquí hoy. Tenemos yuca, batata, canoa, tabaco, hamaca, incluso palabras
que han sido adoptadas por el inglés, huracán, barbacoa y muchísimas otras más. En este último tiempo ha habido un movimiento en República Dominicana de recuperar lo que son nuestras raíces africanas, del no negar que también tenemos parte de los africanos, nuestros ancestros, no solamente los españoles, porque durante mucho tiempo quisimos ser una cultura europea, olvidándonos de que éramos una cultura caribeña, rica, diferente, muy variada. ¿Qué los lleva a ustedes a tratar de recuperar el hecho de que también queda aún en nosotros parte de esa cultura taína que existió para formar lo que somos hoy los dominicanos? Claro, y eso de lo africano es muy acertado porque fíjate que pocas personas desconocen que este país es signatario del decenio de la afrodescendencia declarado por las Naciones Unidas, y ya de ese decenio creo que quedan como 2 o 3 añitos. Entonces es muy acertado que haya coincidido con esa época, porque además en términos caribeños es una identidad cultural afroindígena, porque lo africano y lo indígena, ambas culturas, ambas herencias sobrevivieron por una unión, y lo vemos perfectamente en el sincretismo, en la música, en las prácticas religiosas, como en los congos de Villamella, en la zarandunga de Baní, y todo eso se preserva. Entonces, lo indígena que ha sido ignorado o usado como un instrumento también para alejarse de lo negro, lo reconocemos por ejemplo en la época de Trujillo, que se hizo un cambio del sistema educativo para alejarse de la negritud y utilizar el indigenismo para cubrirlo. Nosotros apostamos por un indigenismo integrado, por decirlo así, por una donde lo africano no niega lo indígena ni viceversa, son complementos. Somos un todo de esas tres culturas. Totalmente. Hablábamos fuera de cámara y me pareció muy interesante poder resaltarlo, que un estudio se estuvo realizando y se encontró ADN en algunas partes en Puerto Rico, ¿cierto? Sí, varias partes, no solo así. Un diente de una taína de las Bahamas, un diente que tiene la edad de 2000 años antes de Cristo, fue secuenciado ese ADN con personas de Puerto Rico y se encontró que es el mismo. Ese estudio fue publicado por la National Geographic en febrero del año pasado, y ahí se encontró lo que hemos estado diciendo. No nos extinguimos, simplemente ha habido una continuidad. Somos los taínos de hoy con negro, con español, con todo, y eso nos enriquece. Somos los Caribe de ahora, está compuesto de todas esas culturas, pero es importante reconocer la totalidad y la riqueza que cada parte aporta y que complementa. ¿Por qué crees tú que, a diferencia de algunos países de Centro y Suramérica, donde sí persiste aún una cultura indígena muy propia de ellos, incluso hay comunidades donde todavía no ha podido acercarse la modernidad, la tecnología, donde aún viven como en aquellos tiempos cuando se inició el descubrimiento de América? ¿Por qué crees tú que nosotros no tenemos esa identidad tan a flor? ¿Qué tuvo que ver en el paso de nuestra historia para que quisiéramos enterrar la parte de nuestra cultura indígena? Pues llega España aquí y dice que lo español es lo único, que si no es español es malo, es bruto, es feo, todo lo demás. Entonces, al adoptar esas ideas, cuando ocurre la colonización, que ocurre el proceso del cambio de la educación, de la pérdida del idioma taíno, o sea, está en las crónicas escritas por Oviedo y Las Casas, que el español no le interesaba aprender taíno más que las palabras de mandar. Entonces, por ejemplo, queda registrada la palabra guaybá, que significa vete, ¿verdad? O gavéate, gaviarse. Eso viene del idioma taíno también. Entonces, cuando pasamos ese proceso de colonización duro, arduo, de más de 500 años, naturalmente un pueblo que ha sido destinado a olvidarse de dónde realmente viene, no va a ser capaz de identificarse con Caonabo, con Guarocuya, si no son personajes que pasaron, que hicieron algo en algún momento en esta isla, que dieron su vida para nosotros. Sin embargo, no somos capaces de reconocerlo. México sí reconoció eso en nosotros y nos construyó un monumento allá en la playa de Montesinos, el Grito de Montesinos. México nos regaló eso, a ver si nosotros nos recordamos, pero nosotros estamos trabajando para que ese recuerdo se continúe expandiendo. Entonces, esa es la diferencia. Está, número uno, la experiencia colonial de tildar de negativo, de innecesario, de terrible, lo que es
propiamente nuestro, a lo cual se ha integrado lo africano y lo español a lo que es nuestro hoy, y está ese proceso de simplemente de como amnesia histórica. ¿Cuál crees tú, ya que tú eres un investigador cultural, qué es el rol de la cultura en la educación? No solamente de aquí de la República Dominicana, de los pueblos en sentido general. En ese sentido, los pueblos indígenas han sabiamente utilizado la cultura como educación y han sido exitosos. ¿Cómo lo explico? A los niños se les deja ser plenamente niños. A los jóvenes se les deja ser plenamente jóvenes. Léase, a los niños no se les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes. No se tienen que preocupar por eso solo por ser niños. Está una educación donde el niño aprende a jugar con cosas naturales, ve al papá pescando, ve a la mamá guayando la yuca y va aprendiendo de qué realmente se trata la vida. Y además recibe la sabiduría pasada por la tradición oral de los abuelos y las abuelas todos los días. No es a una escuela que los niños se van de los padres, la escuela es la sociedad completa. Claro, hay una parte integrada donde está estructurada y se transmite ciertos conocimientos específicos. Ahora, el rol de la cultura es educar y el rol de la educación es pasar la cultura. Entonces, ¿qué cultura estamos pasando cuando hay mucha violencia en la calle? ¿Qué cultura estamos pasando cuando hace falta leer, cuando hace falta sentir inspiración, inspirar proyectos creativos que vayan más allá del beneficiar a unos pocos? Entonces, ¿qué cultura es la que se ha estado propagando que estamos aquí hoy? ¿Y cómo se puede esa cultura modificar, enriquecer con un recuerdo ancestral que ha estado presente y continúa hoy? Yo quiero que hablemos en este momento de lo que será la conferencia, de cuáles serán las exposiciones que harán cada uno de ustedes, cuáles temas abarcarán y dónde se va a realizar, que es muy importante. Muy bien, pues la conferencia es este jueves 17 a las 7 de la noche en Mamey, allá en la zona colonial, en Las Mercedes. Ahí vamos a estar Fátima Portorreal, Rafael García Vidó y yo compartiendo nuestros trabajos a la fecha. Fátima Portorreal es una antropóloga que todavía da clases en INTEC y ha trabajado con la UNFU y otras universidades y ha publicado sus investigaciones en cómo la mujer campesina de este país se organiza, se empodera y a través del conocimiento cultural ancestral que tal vez ella no es capaz de identificar como taíno, pero eso es lo que la sostiene. Ese conocimiento que no aprendió en ningún libro, que lo aprendió de su abuela, que lo aprendió del vecino de al lado que sabe sembrar la yuca de una manera. O sea, estamos hablando de poder vivir, saber comer, saber sembrar. Aquí todo el mundo, tú le preguntas a un niño de dónde viene la yuca, del súper, Sí. pero viene de la tierra. Empacada y limpia. Exacto, viene de una combinación de sol, tierra, luna, agua, ritmo. Hay un ritmo tan sutil, importante reconocer que no es simplemente una yuca que yo compré y que la herví y me la comí. O sea, hay toda una historia detrás de eso, ¿verdad? Entonces Fátima se ha dedicado a recorrer gran parte del país, a recoger estos conocimientos, especialmente de la mujer campesina, y también tiene trabajos relacionados a la identidad y la mujer indígena. Rafael García Vidó está ahora mismo trabajando conmigo en un libro inédito donde vamos a compartir más adelante la historia recuperada, el lenguaje escrito taíno, porque uno de los argumentos que son muchos, que no, que la cultura taína ni siquiera tuvo lenguaje escrito. ¿Por qué tanta gente, tantos petroglifos, tantas pictografías? En esta isla, las Cuevas del Pomier es la enciclopedia más extensa del Caribe y está en un grave peligro porque al lado tiene una actividad minera, cementera. Sin embargo, ahí tenemos una riqueza de conocimientos. Si tan solo aprendiéramos, nos detuviéramos a leer qué mensaje nos quisieron dejar, un mensaje que ha sobrevivido cientos de años. Claro. Entonces Rafael García Vidó estudia esa parte de la cultura, el lenguaje, tanto oral como escrito. Y estamos trabajando con la simbología de las cuevas. Yo personalmente estoy trabajando con la identidad cultural afroindígena y cómo esto puede ser plasmado y compartido a nivel educativo, que esa es la importancia, reconocer los patrimonios de los terrenos sagrados, las cuevas. El mar Caribe es un patrimonio. Es una pena que esté lleno de plástico, es una pena que especies se estén extinguiendo. Ya no se ven los manatíes como se veían antes en el agua, las mantarrayas, las ballenas, no es igual como era antes, las tortugas, las carey.
por ejemplo, los ríos, las montañas, Bauruco, Valle Nuevo, ¿qué está pasando con la tierra? ¿Qué estamos haciendo con la tierra que nos sostiene, que es la única que tenemos y que la compartimos todos? Entonces, cuando tenemos una identidad cultural enraizada, sabemos aprovechar esos recursos de una manera que no es dañina para nadie, porque eso nos enseñaron nuestros ancestros. Claro. ¿Quiénes serían las personas que pudieran asistir a esta conferencia? Todo el ¿Está abierta mundo. para quién? Está abierta para todo el público, la verdad, especialmente personas que estén, que sienten en su corazón como que algo se nos ha robado, algo ha permanecido en la sombra para nosotros y sabemos que está ahí y estamos listos para conocer más. Y es una invitación también especial, yo creo que para los maestros, para los Claro. profesores, para que puedan tener pues otra visión aparte de la que se nos da normalmente desde que somos pequeños. Sí, los libros de textos no le hacen justicia a la cantidad de sabiduría que tienen y tenían nuestros ancestros de la vida en general. ¿Tiene algún costo la conferencia? Es totalmente libre de costo, entrada libre, y sé que la vamos a pasar súper bien, vamos a compartir música y de otras cosas. ¿Y a qué hora inicia? Inicia a las 7 de la noche en Mamey. Este jueves 17. Es muy importante que recordemos esto y valorar sobre todo el hecho de que ustedes están haciendo un aporte a nuestra sociedad muy interesante. Antes de que despidamos, yo quiero que tú nos dejes un mensaje contundente sobre el trabajo que ustedes han venido realizando y sobre lo que han podido captar de todas estas investigaciones, que les deje abierta por lo menos al pensamiento o al cuestionamiento a todos nuestros televidentes. Para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir, es importante reconocer de dónde venimos, de una manera que no pase por unos filtros que ya estamos acostumbrados a reconocer. Y es necesario construir un futuro juntos, donde hay un lugar para todos, donde hay beneficio para todos. Entonces, una manera en que podemos construir esto es echando nuestras raíces para dar buenos frutos. Entonces, nuestras raíces tienen unos mensajes, tienen unos conocimientos y a través de la educación es que de verdad podemos echar para adelante, que todos queremos que esta isla tiene todo el potencial para ser líder en energía renovable, en limpieza, en belleza, que ya la tenemos, pero la estamos poniendo en peligro nosotros mismos. Y es importante que cada quien asuma su poder, asuma su responsabilidad en poner su semilla de que esta isla sea aprovechada por todas las generaciones que están esperando detrás de nosotros. Muchísimas gracias a Yaguana por habernos Gracias, acompañado. Yumiri. Les deseamos muchos éxitos a ustedes en esta próxima conferencia. Recuerden, en la librería Mamey a las 7 este jueves 17 de enero. No se la deben perder. Invitarles, por supuesto, a que ustedes nos acompañen en una próxima cita cultural el lunes, cuando regresaremos con mucho más. Tengan un feliz resto del día y un feliz fin de semana.